Bienvenidos. Es mi placer presentarles el cuarto estudio en la serie Amar a Dios con todo nuestro alma, parte del viaje de transformación. El estudio hoy se llama La vida en el Espíritu. Vimos en el estudio anterior que nuestro viaje toma un paso bastante transformativo cuando nacemos de nuevo, porque el nacimiento nuevo consiste de dos cosas bien increíbles: nacer del agua y a la vez nacer del Espíritu. El nacimiento del agua consiste en el bautismo, cuando nos bautizamos para perdón de los pecados, porque allí la persona que éramos muere. Es sepultada en las aguas del bautismo para levantarnos de las aguas para vivir una vida nueva. Allí sucede una resurrección espiritual. La vieja persona que éramos entra al agua y una persona nueva sale. Somos perdonados de todos los pecados, y el perdón es necesario para poder sobreponernos al egoísmo. Porque si tuviéramos que llevar siempre la culpabilidad para el egoísmo, tendríamos que seguir protegiéndonos y defendiéndonos contra la autocrítica por seguir el egoísmo. Entonces, al ser perdonados, Dios nos libra para poder amar incondicionalmente, despojándonos de la necesidad de seguir defendiéndonos y protegiéndonos y solo pensar en amar sin condiciones, como el Padre nos ama a nosotros. Pero a la vez que nacemos del agua, nacemos del Espíritu también, porque en ese momento el Espíritu de Dios empieza a morar en nosotros. Éramos separados de la presencia de Dios, y ahora, por la morada del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos trae la presencia de Dios de nuevo, y somos restaurados como hijos de Dios, como el hijo perdido fue restaurado para ser hijo de nuevo. Y nuestros cuerpos llegan a ser templos de Dios. Sucede en un momento. Llegamos a ser hijos de Dios. Éramos perdidos, ahora vivimos en Cristo Jesús. Y a través del Espíritu Santo llamamos a Dios nuestro Padre, como el Hijo cuando llegó a su hogar de nuevo se dirigió a su Padre como su Padre de nuevo. El Espíritu Santo viviendo en nosotros es como el agua viva que Cristo le prometió a la mujer samaritana, que nos llena de vida y poder en nuestros espíritus. Pero el Espíritu Santo no se trata solo de poder, se trata de una relación viva y íntima con el Espíritu de Dios. El poder que recibimos para vivir una vida transformada es el resultado de esta relación. Y hoy en el estudio nos gustaría pensar más en lo que significa para nosotros la relación nueva que tenemos con el Espíritu de Dios. Primero, entendamos el propósito de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y el apóstol Pablo nos lo expresa con palabras muy claras en la segunda a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Ahí vamos a leer donde dice Pablo: con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados a su semejanza, con más y más gloria, por la acción del Señor, que es el Espíritu. Somos transformados por la acción del Espíritu, para reflejar paso por paso, con más gloria y más gloria, la semejanza o la imagen de nuestro Padre Celestial. Es un proceso que sucede paso por paso, con más y más gloria. Un proceso que dura de por vida. ¿Por qué es tan difícil el proceso de transformación? Puesto que dura de por vida. Pero también incluye reentrenar nuestros cerebros y cuerpos para pensar y conducirnos de otra manera muy distinta, reemplazando el egoísmo con el amor incondicional. Y es bien difícil. Necesitamos ayuda. Y el Espíritu Santo vino a ayudarnos. Miramos lo que dice
Jesús en Juan capítulo 14, en la noche que fue entregado Jesús, se reunió con los apóstoles en un aposento en Jerusalén y allí les avisó que iba a apartarse de ellos, muriendo en la cruz de Calvario y regresando a los cielos, pero iba a mandar a alguien para tomar su lugar, el Espíritu Santo. Y les dice en Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Entonces les prometió la venida del Espíritu Santo para morar en ellos, como el consolador. Esa palabra consolador viene de una palabra griega que utilizó Cristo, que se refería a alguien llamado a nuestro lado para ayudarnos, como un abogado o alguien para ayudarnos. El Espíritu Santo no vino a recrear nuestras mentes, sino a ayudarnos a reentrenarlos. Dios no nos transforma por mágica. Claro, es el creador y podía haber creado en nuestros cerebros nuevas conexiones, borrando las viejas conexiones y memorias del egoísmo para reemplazarlas con el amor incondicional, borrando todo lo que pensábamos sobre el egoísmo como se borra un disco de la computadora, para reprogramarnos. Pero si hubiera hecho esto, nos habría quitado el albedrío libre para tomar decisiones. Y el amor incondicional tiene que venir de nuestra propia decisión, de nuestra propia elección, por el albedrío libre que Dios nos ha dado. Si no, entonces no sería amor incondicional. Tiene que venir de nosotros, de nuestros corazones, de nuestras almas. Por eso no nos transforma por mágica, sino nos deja que nosotros aprendamos a practicar la vida nueva. Y es difícil. Entonces el Espíritu Santo no vino a transformarnos por completo en un momento, sino vino a ayudarnos en el proceso. Ayudarnos a amar con constancia como el Padre nos ama a nosotros. Nos ofrece poder para empoderar nuestros espíritus a sobreponerse a los hábitos del egoísmo y aprender a amar. Pero acuérdense que el hecho de que el Espíritu Santo vive en nosotros no se trata solo de poder, sino de una relación en el nivel más íntimo en nuestros seres. Y así como Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo, como dice la palabra de Dios, y el Padre vive en nosotros y nosotros vivimos en el Padre, también nos dice que el Espíritu Santo está morando en nosotros y nosotros vivimos en el Espíritu. Por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículo 9, de hecho Pablo en Romanos capítulo 8 nos habla mucho de la obra del Espíritu Santo en la transformación. Y en capítulo 8, versículo 9 nos dice algo muy interesante. Miremos y leamos. Aquí habla de Pablo de lo que se llama la naturaleza pecaminosa, o sea, en la traducción que estamos leyendo. Y la naturaleza pecaminosa se refiere a la carne, o sea, la carne o el cuerpo, el cerebro, entrenados a practicar el egoísmo. Y en contraste habla de vivir en el Espíritu. Pero dice, sin embargo, versículo 9, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Si el Espíritu de Dios vive en nosotros, dice en esta versión, que debemos vivir según el Espíritu. En el texto original dice solamente vivir o existir en el Espíritu.
Vivimos en el Espíritu, si el Espíritu vive en nosotros. Pero ¿qué significa vivir en el Espíritu? Significa que nuestras vidas son sumergidas y rodeadas por el Espíritu de Dios, por su presencia, por su manera de vivir, por su ser. Somos sumergidos en el Espíritu. Lo podemos comparar a vivir en una cultura muy distinta, sumergidos en esa cultura. Imagine viajando a un país extranjero para vivir en una sociedad y una cultura muy distinta, no como visita, sino como habitante. Y la meta sería conocer a la gente y llegar a vivir como la gente allí vive. Tendría que aprender a pensar y hablar y conducirse como ellos se conducen. Y si usted viviera allá en el país extranjero como vivía en su país nativo, nunca podría acostumbrarse a la cultura nueva. Y ni tendría ninguna relación con nadie allí. Tendría que aprender la cultura, la sociedad y llegar a pensar y actuar y reaccionar como la gente allí, viviendo como ellos viven. Y vivir en el Espíritu es como vivir en una cultura bastante distinta, por un solo principio: amar al prójimo como a ti mismo. Antes de este momento vivíamos en la carne, según el egoísmo, por las reglas y los principios del egoísmo. Ahora estamos viviendo en una cultura de amor, amando al prójimo como a nosotros mismos. Ahora, piense o imagine que del país lejano o extranjero, ustedes vuelven a su propio país. Pero en vez de adoptar de nuevo su cultura anterior, sigue viviendo según la cultura nueva. Es semejante a nosotros, que vivimos en este mundo, entre muchas personas que viven según culturas muy distintas, pero nosotros, según la cultura, los principios, la ley del Espíritu que da vida. De hecho, Pablo habla de esto en Romanos capítulo 8, versículo 2. Se refiere a nuestro espíritu, a nuestra vida en el Espíritu, como vivir según la ley del Espíritu que da vida. ¿Y qué es la ley? Amar al prójimo, como a nosotros mismos. También vivir en el Espíritu significa desear lo que el Espíritu desea. Es una manera de vivir, una cultura, y nuestra cultura determina en qué enfocamos nuestros pensamientos y mentalidad. En esa cultura, la manera de vivir, nos enfocamos en cómo el Espíritu piensa. Formamos nuestra mentalidad conforme a la mentalidad del Espíritu de Dios, con los mismos deseos y valores que tiene el Espíritu. Y sabemos lo que desea el Espíritu, nuestra transformación. Leamos también Romanos capítulo 8, versículo 4 a 6. Acuérdense que cuando habla de la naturaleza pecaminosa, está hablando del egoísmo. Dice: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Aquí utiliza Pablo algunas frases sinónimas, tales como vivir conforme al Espíritu, o fijar la mente en los deseos del Espíritu, o tener la mentalidad del Espíritu. Lo que expresan es lo mismo, que nosotros debemos desear lo que el Espíritu desea,
cuando vivimos en el Espíritu, cuando tenemos esta relación tan profunda con el Espíritu de Dios. Acuérdense del propósito del Espíritu. Es transformarnos en la imagen de nuestro Padre Celestial. Entonces podemos decir que nuestra cultura es una manera de vivir que incluye la cultura de transformación. No importa dónde estamos viviendo, siempre seguimos o siempre practicamos la misma cultura de la transformación, aprendiendo a amar. Pero también la palabra de Dios describe la vida en el Espíritu como caminar con el Espíritu. Leamos Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Allí vamos a leer Gálatas 5 y comenzando con versículo 22 hasta 25. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene esas cosas. Los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Entonces, vivir en el Espíritu es caminar con el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu y en el Espíritu y según los deseos del Espíritu, tenemos que mantener el paso del Espíritu. Imagine, viviendo vida en que todos sus pasos están en armonía con los del Espíritu Santo. ¿Hace usted lo que hace el Espíritu Santo? ¿Desea lo que desea el Espíritu Santo? ¿Camina como el Espíritu Santo caminaría? Al paso que el Espíritu Santo quiere que usted camine. Y como resultado, tenemos poder para desarrollar las cualidades que menciona Pablo. De nuevo, son el amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Son algunas de las manifestaciones de la vida en el Espíritu. Es el resultado de la relación, cuando en verdad conformamos nuestra mentalidad a la mentalidad del Espíritu. Pero también a la vez, vivir en el Espíritu consiste en comunión con el Espíritu. El apóstol Pablo habla de esto en la segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 14, donde menciona la comunión con el Espíritu Santo. La palabra comunión o el concepto de la comunión es algo bastante importante en el Nuevo Testamento. Tener comunión con Dios o con nuestros hermanos en Cristo o aún con el Espíritu Santo significa compartir algo o participar juntos en algo. Y claro, nuestra comunión con el Espíritu Santo no consiste solo en actividades momentáneas, sino en una vida, una cultura, una manera de vivir, porque estamos siguiendo la misma transformación. Y cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo, seguimos siempre esa meta, la misma meta. Participamos juntos. Nosotros tomamos las decisiones para amar en vez de ser egoístas y el Espíritu Santo nos ayuda a tomar esas decisiones para proveer poder a nuestros espíritus. Entonces, compartimos el proceso. Participamos juntos. De esta manera. Imagine que todo lo que compartimos en la vida transformativa lo compartimos con el Espíritu Santo, aún las emociones que sentimos. En Romanos capítulo 14, versículo 17, Pablo menciona el gozo del Espíritu Santo. Y hablar del gozo del Espíritu Santo está diciendo que nosotros compartimos gozo con el Espíritu Santo. Por ejemplo, cuando tomamos la decisión de amar, de mostrar compasión y misericordia a una persona sin levantar preguntas sobre lo que se merece. Amamos como el Padre amaría. Nosotros celebramos en nuestro ser
el hecho de que hemos practicado lo que somos en Cristo. Pero a la vez, imagine que el Espíritu Santo también siente gozo cuando tomamos tal decisión. En la comunión con el Espíritu Santo está por nuestro lado ayudándonos y celebrando nuestras decisiones. Y sabemos que Dios celebra, porque el Padre del Hijo que vino de nuevo a la casa, el Hijo perdido que vino, cuando vino, el Padre celebraba su venida. Entonces también sabemos que el Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, celebra cuando nosotros practicamos la vida que Él quiere que sigamos en su imagen. Y a la vez en Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo también enseña que el Espíritu Santo se entristece cuando tomamos la decisión de no seguir el egoísmo, cuando nos equivocamos en algún momento y nos enojamos, por ejemplo, y guardamos resentimiento en vez de progresar. ¿Por qué pasa? Sucede así porque no somos perfectos. Estamos creciendo y madurando. Y mientras estamos madurando, tomamos decisiones equivocadas. Y en tales momentos nos entristecemos y también el Espíritu Santo se entristece con nosotros. Siente lo que sentimos nosotros. Leamos lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4. Dice, en versículo 29, dice, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdonándose mutuamente, así como Dios lo perdonó a ustedes en Cristo. Entonces siente lo que nosotros sentimos. Entonces, vivir en el Espíritu consiste en sumergirnos en la cultura de amor y desear lo que el Espíritu desea y caminar con el Espíritu en armonía y tener comunión con el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es la vida con el Espíritu de Dios? Por ejemplo, cuando nos perdonamos, pensamos en el perdón. En la vida anterior, cuando seguimos otra cultura del egoísmo, quizás no queríamos perdonar, sino guardar resentimiento, enojo, y queríamos vengarnos. Pero ahora, en la cultura nueva, deseamos el perdón y la libertad que nos viene por perdonar. Y tocando la misericordia, en la cultura antigua o vieja que seguíamos en el egoísmo, siempre pensábamos en mostrar misericordia solo a los que la merecían. Ahora en la cultura nueva, viviendo en el Espíritu, pensamos en cómo ayudar, cómo aliviar el sufrimiento sin pensar en lo merecido. Es muy diferente. Ese es amar a Dios con todo nuestro alma. Vivir en el Espíritu, desear lo que el Espíritu desea, caminar con el Espíritu, tener comunión con el Espíritu y tener una relación tan íntima, tan profunda con el Espíritu de Dios que mora en nosotros para poder reflejar la imagen de nuestro Padre Celestial. Es amar a Dios con todo nuestro alma. En el estudio que viene, pensaremos en algunos aspectos muy específicos del amor, de la ayuda que nos brinda el Espíritu Santo. Hasta entonces, que Dios les bendiga.